Lo que la logoterapia a mí me dio es convertir algo malo en algo trascendente. Cuando presento el examen profesional, mis sinodales me recomiendan convertir la tesis en libro. Entonces muchos de los que estamos cerca de algún adicto nos convertimos en codependientes y va circulando. Hay veces que estás en tu faceta de salvador, hay veces que estás en tu faceta de desentendido. En el mundo de la salud mental hay un tema de quién cuida al que cuida. Entonces para mí el que lea el libro o el que venga al taller y decida no caer en un patrón de adicción, para mí ya es una ganancia. Juan Esteban Gutiérrez es un logoterapeuta, especializado en adicciones y en terapia para familias de personas con adicción, life coach y autor del libro Reconstruirme. En su obra, aborda el impacto de convivir con un ser querido que enfrenta una adicción y es una invitación a la comprensión, la sanación y la reconstrucción personal. Conoce más sobre él hoy. Bueno, pues buenas tardes, Juan Esteban. Un gusto que estés aquí con nosotros, que hayas Gracias. podido venir a visitarnos con la intención de conocer, pues no solo tu libro que acaba de nacer, sino también conocer quién es la persona detrás de ese libro. Ok, Así es que gracias. bienvenido y muchas gracias. Igualmente. Y me gustaría empezar esta entrevista con una pregunta que nos pone precisamente en contexto de quién es la persona detrás de ese libro. Cuando éramos niños, normalmente o seguramente nos hacen una pregunta casi a todos, que es ¿qué quieres ser de grande? Sí. ¿Tú recuerdas a Juan Esteban de 5, 6, 7, 8 años? ¿Cómo respondía a esa pregunta si es que se le hicieron? Y sobre todo, ¿qué tanto se parece esa respuesta a la vida que tienes hoy, a la etapa de vida en la que estás? Sí, recuerdo perfecto. Como la canción de Miguel Mateos, presidente de la nación. Ok, Sí quería ser presidente y quería ser abogado. ok. Entonces, lo recuerdo perfecto. ¿Y cómo se encuentra esa respuesta en función de tu misión ahora? Cambiado rotundamente, Ujú. alejado de la política, estudié ciencias políticas. Este, yo tengo muchos amigos en la política, leo el periódico todos los días, pero ya alejado de un contexto profesional de la política, alejado de las leyes, más salvo la normatividad pues que nos rige a todos, y enfocado 100% a esta parte de la terapia, a esta parte de ayudar a las personas a salir adelante y a sanar todas sus heridas. Padrísimo, ahorita vamos a llegar ahí. Después de que decides ser presidente, en algún momento cambia, evidentemente, esa misión. ¿Tú tuviste en casa alguna influencia de tus papás, de tus abuelos, de un vecino, de un mentor, de un profesor, que crees que fue significativo en tu vida? Sí, mis papás principalmente, mi papá era un empresario, pero hacía mucha actividad política empresarial. Era dirigente de los ganaderos de Chiapas, de la costa de Chiapas. Mi mamá y sobrina, hija de militares, de políticos. Entonces en mi casa hablaba mucho de historias, hablaba mucho de política. Ok. Sí, Y eso evidentemente te influenciaba, porque la idea de quiero ser presidente definitivamente viene quizá insertada en el inconsciente o en el ADN de la familia por alguna razón. sí, muchísimo. Me dicen los amigos de mis papás, yo aprendí a leer muy chico, Ujú, 4 o 5 años. ujú. Entonces que cuando iban a mi casa, en vez de que yo estuviera jugando monitos o carritos, yo leía el periódico. Ok, Entonces, pues desde ahí viene un contexto muy político. eso no ha cambiado, de No, hecho no, sigues no leo muchísimo. leyendo el periódico. Leo mucho tanto periódicos como libros. Bueno, y luego hay un viraje en tu vida, Sí, cuando ya te decantas y dices, ya entendí que esta es mi misión. ¿Por qué no nos cuentas de ese momento y hacia qué dirección te llevó la vida y qué es probablemente donde te encuentras hoy? ¿Y eh, por qué razón? primero una parte espiritual. Bien, En 1995 fui de misiones, justo en Semana Santa, y me cambió la vida haber ido de misiones. Fui a la Sierra Zacapoaxtla de Puebla. Entonces ese contacto con el ser humano y con Dios o un ser supremo me cambió la vida. Y el segundo momento en que me cambia fue en el año 2000. Yo estaba en una campaña política.
se pierde la campaña política y entra un presidente de la República que a mí me cayó muy mal. Entonces yo me hice la promesa de no participar en la administración pública pues de ese gobierno. Entonces, pues ¿cuál era mi plan B o la opción B? La sociedad civil. Entonces empiezo a participar en la sociedad civil y me enamoro de la sociedad civil, me enamoro de las fundaciones, de las asociaciones civiles y ahí empieza un trabajo muy fuerte y una misión de vida muy grande para mí. Ok, al final entonces viene ese viraje, el cambio de dirección, por un desencanto, por Sí, un no quiero estar aquí. He escuchado historias similares de gente que iba a ser presidente o pretendía, y por alguna razón la política desencantó y terminan enfocando sus energías y a lo mejor su misión en otro sentido. Y tú te evocas a causas de la sociedad civil, sí, a la causas sociales, filantropía, a la filantropía. sí. ¿Cómo es tu primer paso en ese nuevo camino? ¿Tenías claro cómo contribuir, qué causas, dónde ayudar, dónde meter la mano, dónde no? ¿Cómo fue, digamos, eh, ese camino que empezaste a construir a partir de ahí? Ya se había dado en las misiones a las que había ido ese contacto humano, que es otra forma de ayudar no solamente a través de la política o la administración pública. Y ya de aquí fue una manera más profesional. Finalmente, las ciencias políticas, que es lo que estudié, pues es muy amplia y también se puede hacer política desde, desde la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer cabildeo por los diferentes temas que traíamos. Conocí a una de las grandes inspiraciones de mi vida, que fue mi jefe, y empecé a involucrarme en muchas organizaciones, en muchas actividades filantrópicas. Correcto. Ahora déjame regreso nada más tantito, porque Sí, creo que eso valía la pena escarbarlo. ¿Por qué vas a una misión? ¿Por qué te vas de misiones? ¿Por qué buscas ese encuentro con Dios? ¿O qué es lo que sucede que te orilla fue una circunstancia, fue una decisión? ¿Qué me pasó ahí? invitan yo viví en Chiapas, yo soy de Chiapas, me invitan a venir a la Ciudad de México a ir de misiones y pues hay algo nuevo. Digo, estamos hablando de hace 32 años, ¿no? Eran unas misiones chiquitas, ahorita entiendo que ya son enormes, ¿no? De 30, 40 mil personas. Y pues me llamó la atención por hacer algo diferente, no, yo no venía por la parte religiosa, por la parte espiritual, venía por hacer algo diferente. En ese momento Chiapas estaba muy convulsionado por el zapatismo, ¿Estamos hablando de año qué? 95, Pues un año después, un ¿no? año después. Entonces, pues salirme una Semana Santa de Chiapas sería algo diferente y pues ese fue el motivo, no había algo más. Pero ahí empieza a Ahí gestarse empieza a algo, ¿no? ajustarse, sí. No, maravilloso. Y luego, bueno, ya estás en la sociedad civil, ya estás haciendo a lo mejor algún trabajo eh, por una causa o por varias, ¿no? Sí. ¿Hay alguna causa de la cual, digo, más allá de que lleguemos a la causa Ujú. que honra tu libro, ¿no? Pero antes de llegar ahí, ¿hubo una causa o hay una causa hasta el día de hoy de la cual tú te sientes embajador, te sientes responsable de seguir construyendo, trabajando, invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu capacidad? Probablemente la niñez. Correcto. O sea, los niños he trabajado en diferentes fundaciones, o he participado en diferentes fundaciones, sigo participando en algunas, con el tema de la niñez. Entonces, pues, son los más desprotegidos. Correcto. Entonces, probablemente sea esa, aunque han habido muchas. Ahorita Correcto. estoy muy involucrado también en el tema cultural, Ok. histórico, pero la niñez sí es un tema que me, que me lleva. Importantísimo. Yo creo que además la niñez es un mundo gigantesco, ¿no? De lleno de causas Sí, por las que se podría luchar y seguir pues persiguiendo algún objetivo, ¿no? así es. Oye, Juan Esteban, entonces cuéntame un poco ahora sí cómo empiezas a acercarte a lo que se va a convertir años después en la tesis de tu libro. Primero, ¿qué es lo que empieza a dirigir tu vida hacia una dirección como para algún día tomar una decisión de, ¿sabes qué? Voy a abrazar esta nueva causa e incluso voy a escribir un libro al respecto. Fue así un camino muy largo, bueno, muy largo, 30 años. Yo trabajaba con jóvenes y un día uno de ellos me dice que por qué no estudio psicología. Le dije que no tenía tiempo. En ese momento estaba muy involucrado en alguna fundación,
Entonces él me dice: "Oye, ¿por qué no te haces coach?". Que era cuando empezaba el tema de coaching, business coach, coach ontológico y demás. Y hago 2 certificaciones de coaching. O sea, te convenció. Me convenció. Ok. Y me llegaron señales de que no era Además, por ahí. claro, por supuesto. Y los coaches tenemos nuestro coach, así como los psicólogos tienen un psicólogo. Entonces, mi coach, con quien hasta la fecha tengo, además es mi vecina, tengo muy buena relación, hacía como que un coaching muy integral y ella me comentó que ella era logoterapeuta. El Logoterapeuta. logoterapeuta, toda esta corriente de Viktor Frankl, Correcto. de encontrarle sentido a la vida. Entonces me quedó el gusanito y en 2020 empiezo el proceso de certificación de logoterapeuta. Fue el único de mi generación, además es la generación del COVID, Ok. porque tuvimos clases de enero a marzo y en marzo se suspenden Así es. clases presenciales y empezamos clases pues por Zoom y, y empezamos y fue el único de mi generación que hizo tesis Ok. y yo tengo o tuve un familiar alcohólico. Entonces todas las terapias a las que yo había ido por este motivo, las convertí en un taller de 9 sesiones y ese taller lo convertí en mi tesis. Cuando presento el examen profesional para acreditarme como logoterapeuta, mis sinodales me recomiendan convertir la tesis en libro, Mm, que soy muy sencillo, pero sí fue todo un reto de 2 años, mm. quitarle la parte científica, la parte técnica a la tesis y convertirla en un libro, pues de autoayuda, ¿no? Correcto. Y ahí nace Reconstruirme. Me encanta la idea. ¿Cómo se aborda alguien que está en una adicción y, y cómo lo abordan o cómo deberíamos los que estamos alrededor, los que acompañamos para bien, para amar? Nos toca estar con un familiar, un amigo, una persona cercana en la familia que ha caído en una adicción. ¿Cómo, como logoterapeuta, cómo se atiende, cómo se empieza a abrazar ese problema? El primer paso es aceptar que el familiar o el amigo o la persona cercana es adicto. Ujú, El segundo, darte cuenta de cómo te ha afectado a ti. ujú, Hay un término que se llama codependencia o coadicto. ujú. Entonces, muchos de los que estamos cerca de algún adicto nos convertimos en codependientes o coadictos. Y ya habiendo dado ese paso, empezar un proceso de sanación y de restauración. Lo que la logoterapia a mí me dio es convertir algo malo, algo doloroso, en algo trascendente, ¿no? Si no hubiera yo tenido a este familiar adicto, no hubiera escrito Reconstruirme y no sería esta una herramienta para, pues, todos los que somos familiares de adictos, para sanar las heridas, restaurarlas y darles un sentido trascendente. Correcto. Ahorita voy a lo del sentido, Sí, porque eso es de hecho la esencia de la logoterapia. sí. Pero la familia, ok, lo primero es reconocerlo, lo segundo es Reconocer que hay un adicto. reconocer que hay un adicto y que tú puedes ser probablemente codependiente. Sí, Pero el proceso de sanación, la reconstrucción del adicto, empieza por una aceptación personal sí, y probablemente una voluntad, una convicción de salir de ahí. sí. ¿Qué puede hacer la familia cuando el adicto no está en esa etapa o de aceptación o de querer salir de ahí? Entonces empiezas un proceso independiente, Ok, tú como familiar. ok. Hay diferentes lugares donde puedes ir, Alanón, Coda y demás. El mío es otro, el taller Reconstruirte es otro. Ujú, Y empiezas primero, número uno es un proceso de aceptación. Número dos, ver cuál va a ser lo que te va a dar soporte para esto. En los 12 pasos está el aceptar que hay un ser superior. Cada quien sabe por cuál va a ser ese sustento, tantos amigos, los demás familiares y demás. Hay diferentes fases que tienen los familiares codependientes. Está el salvador, que siempre está salvando tanto a tu familiar adicto como a tus amigos o a todo el que se cruce en tu camino. ujú, Te olvidas de ti y te dedicas a salvar a la gente. Está el que se escapa de todo
Y ahí vas viendo y vas circulando. Hay veces que estás en tu faceta de salvador, hay veces que estás en tu faceta de desentendido, hay veces que estás en tu faceta de agredir. Mm. Entonces, vas viendo esa parte. El chiste es aprender a conocerte y ver qué estás haciendo, cómo estás actuando al respecto, tanto de tu familiar como de otras personas tóxicas, ¿no? El hacer un trabajo de valuarte. La codependencia es desvaluarte y te vinculas a gente constantemente, a gente viciosa, a gente tóxica que muchas veces te pisotea, te quita tus valores. Entonces, es todo un proceso hasta que llegas a un momento en que pones límites, ¿no? Y los límites es, pues no vuelvo a ir por ti al casino, no vuelvo a ir por ti o no te vuelvo a prestar, o ya escondes tu dinero para que no te lo roben, no sé. Hay casi 80 tipos de adicciones actualmente. Mm. No te vuelvo a pagar el teléfono para que sigas jugando, sigas siendo adicto al teléfono. No sé, hay muchas formas de poner. Es muy difícil poner los límites, sobre todo porque hay algunas adicciones que socialmente están bien aceptadas. El alcoholismo, por ejemplo, ¿no? La sociedad, tus compañeros de preparatoria, la universidad, ahorita ya de secundaria, te exigen tomar, ¿no? Mm. O ya te exigen algún otro tipo de, ahorita el Xbox, ¿no? O los juegos. Si no estás el sábado conectado, pues tú eres el que estás fuera del círculo, ¿no? También esa parte de poner límites es muy difícil. Correcto. Ahora, hablamos o más bien, deriva de Viktor Franklin, ¿no? Sí. De lo que vivió él y cómo, pues probablemente de manera empírica, decide o toma un par de decisiones con respecto a su vida cuando está preso, está capturado, ¿no? En un campo de concentración, darle sentido a la vida. De hecho, así se llama el libro, ¿no? Ujú. El hombre en busca de sentido. Pero a lo que voy con esto es, ¿cómo se le da sentido a la vida? ¿Cómo puedes tú tomar una decisión en esa dirección? ¿Cómo lo encuentras? Especialmente en una etapa tan vulnerable como, por ejemplo, en el fondo por culpa de una adicción, cuando ya te abandonó la familia. O sea, ¿cómo se hace eso? La parte de darle sentido a la vida, y hay Víctor Frankl, por ejemplo, habla mucho de que él se separaba, se daba un momento de autodistanciamiento, le llama él, que se iba a un pequeño patio que había en la clínica. Él estuvo en 3 campos de concentración, siempre estuvo como médico, aunque por ser judío, obviamente, a un preso del nazismo. Entonces él se ponía a ver las estrellas y demás, ¿no? En este mundo tan complejo en el que vivimos, nos hemos olvidado que las cosas más maravillosas que hay son gratis, ¿no? El atardecer, el canto de los pájaros, el irte al bosque, y ver el mar y demás, todo eso es gratis, ¿no? Entonces ahí le empieza a dar trascendencia a la vida. Ya en tu relación con los seres humanos, si puedes tener un ambiente familiar tóxico, laboral tóxico, pero siempre va a haber un amigo que te dé un abrazo, con quien te vas a tomar un café, comer una galleta o algo, ¿no? Esos son los momentos trascendentes de la vida. El pensar que hay más allá del momento traumático que estás viviendo. Ujú. Llámese en un momento superior, si te llegas a morir, o llámese, pues es un bache y cuando salga del bache voy a tener un buen momento y demás. Es muy difícil decirlo porque llega un momento en que los problemas te ahogan, pero sí hay, Sí, ¿no? Dicen los japoneses que después de 1000 nubes siempre hay un sol. maravilloso. Sí, Cierto. Oye, y que además qué bonita frase. Eh, Cuéntame un poquito entonces de tu trabajo en reconstruirme. Cuéntame un poquito del taller. sí. ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que le promete tanto al adicto como a la familia? No me meto de hecho con el adicto. O Correcto. sea, el adicto tiene sus medios para trabajar, para salir de la adicción o si decide Sí, quedarse ahí, ¿no? Es antes que nada la libertad. Esto es últimamente, lleva un año o dos, en el mundo de la salud mental hay un tema de quién cuida al que cuida. Tanto a los enfermos, principalmente enfermos clínicos, o sea, cáncer o algo, como pues también la parte mental, los que hemos crecido en ambientes tóxicos,
te digo, por lo general nos volvemos codependientes o coadictos, pues cómo vamos a salir de esa parte. Entonces, la primera parte de reconstruirte es conocerte. Conocerte tú, no lo que diga la gente de ti, no Correcto. lo que piense la gente de ti, no lo que piense el familiar o el amigo adicto de ti, lo que piensas tú de ti. Entonces empiezas a detectar los momentos en que has sido feliz, los momentos difíciles y demás, cómo reaccionas ante ellos. De ahí una segunda etapa, empezamos a trabajar con el tema de la libertad, cómo reaccionas si no hay peor esclavo que el que se pone las cadenas, ¿no? Las propias las cadenas y está por ahí el cuento del elefante que ya al final pues no lo tenían que amarrar, ¿no? Con que o clavar, ¿no? Las cadenas, ¿no? Detectar toda esta parte de las cadenas y empezar a sanar los malos momentos que has tenido. Hay una parte muy dolorosa que es el niño interior. Pues es muy difícil sanar todo el tema del niño interior y romper con todas las falsas creencias que te han hecho, ¿no? Sobre todo los hijos, pues tienes que cuidar a tus padres, los o las esposas, esposos, en esta casa no hay divorcios, etcétera, ¿no? Todas esas creencias que la sociedad te va imponiendo, las religiones te van imponiendo y demás, es la cruz que tienes que cargar, es lo que te tocó. Así es. Irte quitando esta parte hasta ir trabajando, poner tus límites, que sigue, y poner tus límites en reconstruirme es, o sea, ¿cuánto vas a aguantar la próxima vez? Al primer whisky, la primer cuba, te levantas y te vas. ¿Cuánto estás dispuesto a aguantar? ¿Cuándo te vas a salir de la casa, no? ¿Cuándo vas a empezar a ver a un especialista? ¿Cuándo vas a ir a un grupo de apoyo, no? Todo un trabajo ahí. Son 9 sesiones en físico y pues los que no puedan venir, pues llevarán este libro, ¿no? También. Sí, Yo sé que tú le hablas a la gente al que cuida, sí, ¿no? No necesariamente al epicentro, ¿no? del sí, problema, sino a la gente que está, pues a veces invisible, porque toda la atención está virada hacia la 100%. dirección del adicto. Pero déjame ir ahí a esa dirección. Sí. Y no sé si tengas la respuesta, pero ¿hay algún patrón, un común denominador que tienen las personas que caen en una adicción que la familia puede ver con anticipación, que puede detectar alguna yellow flag o red flag, o las circunstancias de un adicto son completamente no homogéneas y unos caen por una cosa y otros caen por otra, y va a ser muy difícil que alguien anticipe que un familiar o un ser querido podría caer en alguna adicción? La línea la universal es, un adicto trata de llenar un vacío, Ok, por lo general un vacío ocasionado en la niñez. ok. Entonces, llámese falta de amor, llámese falta de validación, llámese falta de atención, muchos temas, pero siempre es un vacío lo que trata de llenar, de falta de seguridad, ¿no? Entonces, esa es lo universal que tiene un adicto, ¿no? Tú vas viendo en los pacientes, no, pues no te validó tu mamá de niño. No, faltó el reconocimiento porque me pegaban mucho. Pues falta de cuidado porque fui violentado sexualmente de niño. O sea, pero siempre es un vacío, ¿no? Los, la gente más romántica te diría que falta de amor, ¿no? Que es lo mismo. Ok, entonces siempre hay un vacío, ¿Sí? probablemente muy difícil de ver, o el único que se da cuenta es la persona que cae en la adicción. Muy difícil de ver o muy difícil de aceptar que por mi culpa está así, Correcto. ¿no? Sobre todo cuando los papás han descuidado esa parte. Y también es muy difícil por parte del familiar reconocer algo muy doloroso. Me pasa en terapia que cuando después de un proceso de ver qué ocasiona X, Y o Z, dice, oye, tenemos que trabajar a tu papá, a tu mamá, a tu tía o algo que te ocasionó esto, dejan de llegar. Ok. No, es muy doloroso aceptar que quien te tenía que cuidar te descuidó, Ujú. principalmente. Claro, aceptar esa responsabilidad. O de aceptar también como hijo, como familiar, que pues no estuvo a la altura, ¿no? No sabemos también esta persona que traía adentro, cómo fue su niñez, cómo fue su pasado. Entonces es bien difícil, ¿no? Cuando empiezas a escarbar, pasa esto, ¿no? Que también es otro de los temas que
que existen, reconstruirme los secretos familiares, ¿no? Todas las familias tenemos secretos Ajá. y están bien ocultos, ¿no? Ok. Y están buscando salir, pero los tenemos bien ocultos porque nos da vergüenza, ¿no? Entonces, además decir, aceptar, pues sí, pues mi papá era un mantenido, mi mamá era esto, mi abuelo les pegaba como animales, no sé, muchas cosas, ¿no? Pues son los secretos que todas las familias tienen Y no se hablan, y se no se habla. esconden y se Sí, ignoran incluso dentro de la propia familia, totalmente, ¿eh? ¿no? Y eso Las pues, maquillas, exactamente. ¿no? Y va, las Sí, pones ahí debajo de la alfombra, sí, ¿no? es que el abuelo era workaholic, pero gracias a él tenemos un Claro. capital, ¿no? Sí, Entonces, pero aunque nunca lo sea pelado, ¿no? sí. Y por otro lado, probablemente una vida destrozada ahí. Sí, 100%. Tremendo. Oye, pues estás estrenando tu libro Sí, el día de hoy. Además, estás aquí en la entrevista. Antes de cerrar, quiero preguntarte cómo lo ves, cómo lo sientes y sobre todo, qué sigue a partir de ahorita que tienes ya el primer ejemplar en la mano. ¿Qué vida le vas a dar al libro? ¿Cómo viene esta etapa? ¿Cómo te sientes? mira, es un sueño, creo que lo platiqué contigo hace poco. No veo aquí convertirme en rico, en millonario en el libro, sino para mí fue tan costoso, doloroso mi proceso de sanación, de restauración, y veo que la gente, los demás que tenemos algún familiar o algo, no lo hacen. Entonces, que para mí es un compromiso que pues todos los familiares de adictos puedan tener el taller, ya sea presencialmente o leer el libro. Que haya esta parte de sanación, porque además uno de los patrones que repiten los cercanos a los adictos es también ser adictos. Tremendo. Entonces va haciéndose una cadena, los eslabones van creciendo, ¿no? Entonces es un cuento de nunca parar. Entonces para mí el que lea el libro o el que venga al taller y decida no caer en un patrón de adicción, para mí ya es una ganancia. Ok. Pues tienes una misión muy grande, Sí, una misión muy bonita. Y hace unos minutos en la entrevista dijiste, es muy difícil también hablarle al niño interior. sí. Quisiera cerrar esta entrevista con Esteban preguntándote justamente que recordaras a ese niño, Juan Esteban, de 5, 6, 7, 8 años, que quería ser presidente, ¿qué mensaje le darías hoy? ¿Cómo le hablarías a ese niño interior? Que vaya a terapia. Sí. En los países latinoamericanos no llegamos ni al 30% de la población que acude a algún tipo de terapia, pero aún los países del primer mundo no llegan ni al 50%. Ok, Entonces es algo que no nos damos permiso, en algunas sociedades es algo mal visto y te cambia la vida ir a terapia. Yo es lo que le diría al Juan Esteban de hace 40 años, o a cualquier niño, que haga todo lo posible por ir a terapia física. Están confundiendo la inteligencia artificial con terapeuta y correcto, es fatal. correcto, Entonces, a terapia física con otra persona, con alguien especializado. correcto. Pues yo creo que ese consejo es para ese Juan Esteban de 6 años, pero también para todos nosotros, Sí, ¿no? dense la oportunidad. Por supuesto que sí. Juan Esteban, pues un honor, un privilegio que hayas venido aquí, Gracias, vayan. estrenando tu libro, que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, quién es la persona que está detrás de esa gran misión, que además la acompaña ahora con un libro. Gracias. Así es que pues felicidades y muchísimas gracias.